El Señor nos habla, nos deja un mensaje. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos pertenecen al reino de Dios? Amén. Yo quiero hablar en esta noche de tener una pertenencia hacia el reino de Dios. Perteneciendo al reino de Dios. Es el mensaje que le puse el título que le puse a este mensaje de hoy. Perteneciendo al reino de Dios. Todos tienen este pasaje. Lucas capítulo 12, verso 22. Dijo luego a sus discípulos, habla Jesús aquí: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que comida y el cuerpo que vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Dice el Señor: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Amén. ¿Cuántos viven preocupados por el futuro? ¿Qué comerán? ¿Qué vestirán? ¿Cómo pagarán los impuestos? ¿Cómo saldrán de las deudas? ¿Cómo terminarán la casa? Hoy la sociedad vive, aquí habla del mundo en la Biblia, ¿no? Y dice las gentes del mundo, los que están fuera de los caminos de Dios. Hoy la sociedad vive preocupada por muchas de estas cosas. Y a veces son cosas innecesarias, por tener el último teléfono de moda, por tener el mejor auto, la mejor zapatilla, por tener la Play, el último videíto juego que salió, o querer la tablet, o qué sé yo, que el hijo vaya a la mejor escuela, o tenga los mejores útiles, o diferentes cosas que si uno está en la posibilidad, y como hoy decía la pastora en su pasaje, en su mensaje, si esto va a ser para la gloria de Dios, no está mal. Pero ¿cuántas veces nos afanamos, nos preocupamos por cuántas cosas que Dios tiene cuidado de cada una de ellas, porque sabe de lo que necesitamos? Aquí en este pasaje Jesús no le está hablando a la gente que no conoce de Él, ni tampoco les habla de que busquen la salvación. Aquí Jesús, dice el versículo 22, dijo a sus discípulos. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, le está hablando a su iglesia. Acá Jesús le está hablando precisamente a aquellos que sí le conocen, y les dice que busquen el reino de Dios. Y nuestro anhelo como hijos de Dios es poder buscar su reino, es poder pertenecer a su reino y poder manifestarlo aquí en la tierra. Y con el reino de Dios, termina diciendo el versículo 31, vienen todas las demás cosas.
A veces tratamos de buscar las demás cosas y nuestro afán y nuestra preocupación nos desvía del camino de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos esta verdad, comenzamos a buscar el camino de Dios, y cuando vos vas por el camino, las cosas se van metiendo en el camino y van siendo añadidas. A mí me pasó, trabajé 5 años en un puesto de diario y siempre le atribuía a Dios que Él me proveía. Pero ¿saben lo que me pasaba? Yo me preocupaba de lo que tenía que hacer y el Señor iba poniendo. Un día levanté 2.000 pesos de la calle, otro día levanté 5 cajones de pollo, otro día agarré 500 pesos, y encontraba. Y usted me dice, ¿por dónde andaba? Por la calle, por donde anda todo el mundo. Pero Dios me ponía. Nunca anduve buscando plata, pero siempre la encontraba. Dice un día mi señora, quería comprarle una pelelita para la nena, que era como una sillita, era Cintia bebé. ¡Qué linda! Voy andando, encuentro, no era era un silloncito, todo de hierro forjado, con la tapita, la pelelita que entraba adentro. Y llego a casa y me dice, ¿dónde la compraste? Nuevita, la levanté de la calle. Un día me dice, quería una tostadora eléctrica, la Arno, que salía por la tele, que volaban los pancitos para arriba. La traje y con mucha duda dije, ¿andará? Que sí, que llegué y me dice, ¿dónde la compraste? La encontré en la calle. Usted no se puede imaginar las cosas que nosotros teníamos. La hamaca, me dice Cintia, la hamaca. Una hamaca está en casa, los que han ido a casa la han visto ahí abajo de las mandarinas. Esa hamaca la encontré nueva, sin usar, con la bolsa con los tornillitos atada. Y cuando iba a repartir en la calle vi la hamaca en la esquina, toda desarmadita, atada, las planchuelitas, todas, hasta las bolsitas. Dije, ¿y esto? Volví al puesto, agarré el auto de mi tío, casé la hamaca, la metí adentro como pude. A media mañana pasa un hombre por el puesto de diario a encargarnos el diario, porque dice, me vine a vivir nuevo a un departamento aquí. Y me dice, esa hamaca que está, ese auto de ustedes, esa hamaca es mía. Sí. No va a creer, dice, hace una semana la compramos para los chicos, pero nos mudamos al departamento y no tenemos dónde ponerla. Que sí, que la tuve que tirar en la esquina. Y ahí fui yo a levantarla. Y así era constantemente. Dios nos iba proveyendo. Y todo lo que se nos ocurría, un cajón para guardar los juguetes, decíamos, esos cajoncitos, esos baúlcitos. Allá encontraba un cajoncito. Y un día me encarga un remedio y realmente no tenía plata y no tenía ningún problema, porque yo agarraba el puesto diario y decía, tío, saco 200, saco 100, y no tenía problema porque lo descontábamos. Y yo dije, no le voy a pedir, que sí, que voy al farmacéutico, lo teníamos delante del puesto, le digo, ¿cuánto cuesta tal remedio? 20 pesos. Bueno, después antes de irme lo vengo a buscar. Yo voy a sacar plata del kiosco. Pues en una de esas que ando repartiendo plata, repartiendo diario, 20 pesos en el piso. Pero era algo, y sigue siendo hasta hoy, porque Dios nos sigue proveyendo cuando no buscamos, como contaba mi esposa testimonio. Y es así, cuando usted se pone a andar en el camino, usted se pone a buscar el reino, las demás cosas van siendo añadidas. El problema muchas veces en el cristiano está en que busca los beneficios y se desvía del reino. Pero cuando usted busca el reino, los beneficios van a venir. Y yo pregunto, porque es la pregunta que me hacía cuando estaba preparando esto, ¿y qué es el reino? Dice el verso 32 del capítulo 12 de Lucas, que estábamos leyendo. Dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjese que no le vuelve a hablar al mundo, no le vuelve a hablar a los que no conocen a Dios, le está hablando a sus discípulos, les dice manada pequeña, le está hablando a un pequeño grupo. Dice, aquí, cuando está hablando, les está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente del mundo. Y dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué dice que le plació a Dios darnos? El reino. A Dios no le plació
darnos los beneficios del reino. A Dios no le plació darnos las añadiduras del reino. A Dios le plació darnos el reino. Cuando nosotros nos enfoquemos en el reino, los beneficios, las añadiduras y todas las cosas que anden colgadas del reino van a venir para nosotros. Aún Dios nos ha prometido, por boca de este pastor cuando hemos sido, que aún las riquezas de los impíos van a ser parte del pueblo de Dios. Que sí, que mire todo lo que los demás tienen, porque Dios se lo va a poner en su cuenta. Pero no ande buscando eso que ellos tienen. Busque el reino y Dios le va a añadir. Podemos ver en el libro de Mateos, allí sigue hablando Jesús. Mateo capítulo 13, verso 44. Y dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. El verso 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acá nos habla en estos pasajes, y el Señor nos enseña dos verdades. Primera, que el reino es un tesoro que debe ser deseado sobre toda cosa y más que toda cosa. Porque Él asemeja al reino con un tesoro. Usted mañana dice: mira, tengo que hacer un pozo aquí en el campo. Usted se va con muchas ganas de trabajar y empieza a cavar para hacer el pozo, y encuentra un cofre lleno de plata, de oro. Entonces lo tapa enseguida y dice: mira, no voy a seguir haciendo el pozo. Vende todo lo que tiene y va y le dice: te compro el campo. Y dirá: pero si ya te lo llamé para hacer un pozo y ahora me quiere salir comprando el campo. Pero vale mucha plata el campo. Bueno, yo te lo compro porque yo vendí todo lo que tengo y tengo la plata para comprarlo. Y se compra ese campo. Una vez que tiene el campo, vuelve a hacer el pozo nuevamente, porque ahí sabe que estaba el tesoro. Eso es lo que pasa en esta parábola que aquí cuenta el Señor. Entonces dice que el reino de los cielos es un tesoro muy deseado, que para alcanzarlo uno vende todo lo que tiene. Uno se desespera por poder conseguirlo. Y la segunda verdad que nos enseñan los otros versículos es que el reino se adquiere abandonando todo lo que impide formar parte de él. Por eso dice: vende todo lo que tiene. Un mercader era uno que se dedicaba a comprar cosas y a vender. Que sí, que cuando encontró una perla que era muy valiosa, vendió todo lo que tenía para poder comprarla. Y cuando nos habla de vender todo, acá dice: el pastor me está pidiendo que venda todo. Esto significa quitar del corazón todas las cosas que tengan intereses para nosotros. No hace falta vender nada económico, pero si aquello que está en tu corazón tiene mayor interés que Dios, tenés que sacarlo. Si aquello que está en tu corazón te interesa demasiado, más que el reino, tenés que sacarlo de tu corazón. Tenés que despojarte de esas cosas. ¿Qué te gusta más? ¿El fútbol? ¿La carrera? ¿El vino? ¿La quiniela? ¿Qué sé yo? Ponga y empiece a meter en la lista todo lo que quiera. Si te interesa más que Dios, no vas a poder alcanzar el reino. Entonces tenés que dejar y despojarte de aquello que sea muy valioso para vos, para poder alcanzar el reino de los cielos. El verso 47, que sigue ahí en Mateo, dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y acá les voy a dar una noticia. Quizá muchos la sepan, quizá algunos no la sepan. Acá nos dice Jesús que el reino de los cielos es como una red. Y hace énfasis en que no todos los que están en el reino visible, que es la iglesia,
son de su reino. No todo el que está en el reino, aquí adentro en la iglesia, son los verdaderos hijos de Dios. Por eso dice, muchos me llamarán Señor, Señor, pero en aquel día yo les diré, apartaos de mí. Y aquí, si sigue leyendo un poquito más la red, no la leí para que no se asusten. Dice, comienza a separar pescaditos, y los que son buenos los pone en la canasta, y los que son feos los echa afuera. Y así, dice, pasará en los postreros tiempos, donde muchos serán echados al fuego ardiendo. No todo el que está en el reino, quizás muchas veces, muchos se han alejado del reino, porque los que estaban allí dentro del reino no tenían un buen testimonio. Usted no mire a todos los que están en el reino, sino siga buscando el reino. Amén. Porque eso muchas veces nos desvía. O sea que para pertenecer al reino, no es suficiente con ir a la iglesia una vez por semana. Porque usted dice, yo voy a la iglesia, y acá tenemos mucho en la iglesia. No acá en esta, gracias a Dios no. Pero tenemos mucho en la iglesia que son bastante sinvergüencitas. Y sin embargo, dice, pero ¿y si este va a la iglesia? Me pidió plata y no me la devolvió. Acá no hay ninguno, gracias a Dios. Pero sí en otras iglesias por ahí. Y este va a la iglesia y me tomó todo el vino cuando fue a casa. Y eso no quiere decir que esté en la iglesia pertenezca al reino. Esto lo dice nada más que como advertencia y yo lo quise meter nada más, ¿no? En Mateo capítulo 12, si a alguno le quepa, dice la Ralde, dice, le manca el zaino, no lo muente. Dice, y antes de subir la cuesta me pongo a ajustar la cincha, no vaya a ser cosa que se me caiga, ¿no? El que le quepa el poncho se lo ponga. El refrán de la pastora. En Mateo capítulo 12, verso 28 dice, pero si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí nos habla, aquí viene todo una conversación con Jesús y otros hombres allí cuando comenzaron, que echaban fuera demonios y que estaba y que no. Y Jesús le termina diciendo, ciertamente, si echo fuera los demonios porque el reino ha llegado a vosotros. Aquí nos habla de que la liberación, la sanidad, la restauración familiar, la prosperidad, esas son declaraciones visibles de que el reino de Dios se establece en nuestras vidas, que el reino de Dios se establece en nuestra familia, que el reino de Dios se establece en nuestra sociedad. Porque ahí cuando comienza a haber esos acontecimientos, ahí es el reino de Dios manifestándose y haciéndose visible. Por último, en Mateo capítulo 11, verso 12, allí todo muy cerquita, dice, desde los días de Juan el Bautista, allí cuando recién nació Jesús, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Los valientes son los que arrebatan el reino del cielo. ¿Sabe quiénes son los valientes? Son los que se atreven a ir contra el pecado, se atreven a ir contra los vicios, se atreven a ir contra los placeres pecaminosos que tenemos hoy en la sociedad. Esos son los valientes. Porque aquel que está en el grupito y porque todos hacen eso, lo haces, sos un cobarde. Pero cuando te levantás en medio de esa reunión y decís, mirá loco, hasta acá llegaron mis principios, yo hasta acá me senté, comí, tomé un vino, pero al cabaret no voy. Ahí están los valientes. Ahí cuando están las amiguitas hablando y cuando dijeron, bueno, ya nos vamos a bailar todas juntas. Dice, mira, hasta acá estuvimos, pero ahora no me voy con vos. Ahí están los valientes. Cuando uno se planta firme en su convicción, ¿por qué? Porque está representando el reino. Cuando estás representando el reino, ahí te necesitas la valentía. El reino de los cielos lo obtienen los que buscan a Dios de todo corazón, los que oran sin cesar, los que leen su palabra, los que se esfuerzan por poner por obra todos los días aquello que van aprendiendo, los que buscan cada día un crecimiento espiritual. Esos son los valientes que van a establecer el reino. Lo van a establecer en sus vidas, lo van a establecer en su familia porque no la van a poder caretear, lo van a establecer en la iglesia, lo van a establecer en la sociedad, porque van a marcar una diferencia.
El reino de Dios. Vemos montones de héroes en la Biblia. Lo estableció José. Cuando comenzó a soñar y fue injuriado y fue vendido y fue tirado en una cisterna y fue llevado a un palacio a trabajar como esclavo y fue encarcelado, pero terminó demostrando el reino de Dios, administrando una nación donde pudo darle de comer a toda su familia, que terminaron representando todo el pueblo de Israel. El reino de Dios lo marcó Daniel y sus 3 amigos, vendidos a una nación pagana, llevados como esclavos, imponiendo el reino ante un rey loco, tirados en un horno de fuego, metidos en un foso con leones, pero su reino fue establecido, porque ese rey terminó reconociendo al Dios de esos hombres. El reino de Dios lo marcó Elías, cuando toda una nación se había vuelto a los dioses ajenos y terminó venciendo a todos los profetas de Baal allí, representando el reino de Dios, y terminó sacando todo el pecado de esa nación. Así podemos nombrar a Pedro, a Pablo, a Juan, a Ruth, a María y a cuantos otros valientes que se dispusieron a establecer el reino allí donde estuvieron. Y hay algunos de estos que pudieron establecer el reino que fueron valientes simplemente anónimos, porque si leemos en el libro de allí en la historia de David, dice que estaban los valientes de David, de los cuales no se conoce su nombre. Y yo ayer lo bromaba a un hermano en chiste, pero se la dije, que estaban, dice que aún escucharon el suspiro del rey. Y el rey dijo: ay, cómo me gustaría tomar agua del pozo de mis enemigos. Y estos valientes escucharon ese suspiro, se metieron en el campamento enemigo, agarraron una tinaja de agua y salieron y comenzaron a pelear contra todo, y allí llegaron todos heridos, lastimados, y le dijeron: rey, acá tienes agua. Pero si yo no les pedí, dijo, pero escuchamos tu suspiro. ¿Saben qué quiere decir esto? Que para establecer el reino tenemos que estar cerca del rey para poder escuchar su suspiro. Si nosotros alcanzamos a escuchar lo que Dios quiere, si nosotros llegamos a sentir lo que Dios siente por todos aquellos que están perdidos, nosotros vamos a poder establecer su reino aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren pertenecer al reino? ¿Cuántos necesitan esa valentía para ser parte del reino, para establecerlo en su vida? Cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que nosotros queremos ser esos valientes, que necesitamos estar más cerca de Él para oír su suspiro, que nosotros queremos ser representantes de su reino aquí en la tierra, que nosotros queremos establecer el reino en nuestras vidas. Y quizá necesites, para establecer su reino en tu vida, la valentía para dejar aquello que no puedes dejar. Quizá necesites la valentía para enfrentar a muchos en tu trabajo, en tu familia, porque te da vergüenza que digan que sos evangélico, que vas a la iglesia. Quizás necesites la valentía para decir: voy a orar en mi familia. Quizás necesites la valentía para dejar aquello que no puedes dejar, un vicio, una adicción. En esta noche está aquí el Rey para darte esa autoridad. En esta noche está aquí el Rey para darte la autoridad que necesites para poder ser libre y poder representar su reino aquí en la tierra.